Viajeros del teclado, bienvenidos a un capítulo más del canal. Estamos el día de hoy en la ciudad de Roma y como podrán observar detrás de mí está el Coliseo Romano. Vamos a tener una experiencia a lo largo del video de hoy recorriendo esta ciudad y acompáñenme a ver cuáles son los sitios que vamos a conocer en este capítulo. Viajero del teclado, ya estamos dentro del Coliseo y la verdad que es una cosa impresionante. Imagínense que toda esta estructura la construyeron por completo en solamente 8 añitos. 8 años, un emperador decidido a borrar lo que había sido la historia o la gran casa de su predecesor, y en lugar de ponerle más impuestos a la gente se fue a la guerra, a robar y a saquear y a vender a los esclavos que capturaran para construir esta obra magistral. La gente se pregunta muchas veces por qué una inversión tan grande de dinero para hacer esto. Bueno, se recuperaría si no lo hicieron con impuestos, se recuperaría con las entradas. No, la entrada era totalmente gratis. Era una forma de motivar al pueblo romano del año 72 al 80, que fue cuando fue finalizado, a continuar con la guerra. O sea, le das un espectáculo de sangre para motivarlos a ir a más guerras y a más sangre y tener más riquezas y construir más el imperio romano. Así que el Coliseo, una locura absoluta. Bueno, y estamos conociendo parte de la historia del antiguo Imperio Romano. Anfiteatro Flavio fue el nombre principal que tuvo el Coliseo, pero como había un gran colossus justo del emperador anterior en la puerta del Coliseo, lo empezaron a llamar Coliseo y bueno, quedó el nombre para todas estas arenas. Tenía una capacidad en su momento de 55.000 o más de 50.000 espectadores. Todavía hay estadios hoy en día que no tienen esa capacidad en algunos países bastante desarrollados. Imagínense la cantidad de gente que podían albergar en un evento acá. Y bueno, obviamente las peleas de animales contra animales, que traían animales exóticos de cualquier parte del Imperio Romano hacia acá, también los gladiadores contra animales, y lo que más prefería la gente, sangre pura, gladiadores contra gladiadores. Así que una completa locura ver un poco de lo que es la historia de este sitio y verlo en persona. Bueno, realmente es una joya magistral. Y bueno, viajeros, no hay ninguna visita completa a un sitio histórico, a un lugar importante en Europa, sin una tienda de souvenirs. Así que tienda de souvenirs del Coliseo. Y bueno, ya justo al lado de la salida se va a conseguir aquí también un acceso que les va a permitir ver más de cerca la arena, ver más de cerca cómo eran las trampillas subterráneas de la arena, y la verdad es increíble. Después de este pequeño paseo del Coliseo Romano, nos vamos a ir hacia el Foro Romano y a visitar todo lo que era esa zona del parque. Lo incluye en la misma entrada, lo mismo, lo de siempre. Todas las entradas, todos los detalles se los voy a dejar en la descripción del video. Ya dejamos el Coliseo detrás de nosotros y ahora me dirijo hacia el Foro Romano. Así que el Foro Romano, lo primero que te vas a conseguir es este arco gigantesco que está acá al lado del Coliseo, que es el Arco de Constantino, y hacia allá queda el Foro Romano. Así que vamos para allá, vamos a darle. Al ingresar acá a lo que es la entrada del Foro Romano se van a conseguir, lo primerito es el arco de Tito, que fue el arco que conmemora la victoria sobre Jerusalén, que fue lo que terminó financiando el Coliseo Romano. Así que si cruzan hacia este lado van a tener lo que es el Foro Romano, y si cruzan hacia aquel lado van a tener el Palatino. Así que nosotros vamos hacia el Foro Romano. Bueno, el Foro Romano, muchachos, servía como el centro político, religioso y comercial de la ciudad, ¿no? Como verán, es todo el centro de este parque, se puede decir. Tiene millones y millones de construcciones, millones y millones de detalles para ver
tiene templos, tiene basílicas, tiene centro comercial de la época y la verdad que es una completa locura, ¿no? Tiene lo que eran los mercados de la época y aquí van a poder pasar horas y horas simplemente leyendo e investigando un poco. Vengan con tiempo, pero intenten venir temprano porque cierra bastante temprano. Nosotros creo que alcanzamos a ser de las últimas personas que realizamos el ingreso hacia acá, hacia el Foro Romano. Así que hay mucho por visitar, tanto el Foro Romano, al lado está el Palatino. Vamos a ver cuánto nos alcanza a ver en esta pequeña visita. Cesare mi amò e io lo piango. La fortuna gli fu propizia e io ne sono felice. Fu prode e io gli rendo onore. Ma poiché fu ambizioso, gli ho tolto la vita! E perciò lacrime per il suo amore, gioia per la sua fortuna, onore per il suo coraggio e morte per la sua ambizione. Professore non può. Non posso. Professore non può. Bueno, lamentablemente ya la seguridad del Foro Romano nos dijo, muchachos, para afuera, y le interrumpieron quizás el mejor discurso italiano que había escuchado en mi vida a un profesor que estaba dando un discurso romano acá espectacular y con toda la energía, pero bueno, le cortaron la nota al profe y nos cortaron la nota a nosotros diciéndonos ya estamos cerrando el parque, así que deben irse. Será la próxima vez que venga con más detalles para este sitio a conocerlo, pero por completo. Bueno, viajeros del teclado, y así despedimos el video del día de hoy. Y espero que les haya gustado este paseo por la ciudad de Roma. Terminamos donde comenzamos, en el Coliseo Romano. Ha sido una aventura espectacular, así que recuerden dejar su comentario, dejar su like y suscribirse al canal, que es completamente gratis. Yo soy Fernando Malavé, nos vemos la próxima. Chao, chao.